es Gabriela Pertov, soy parte del equipo de Sueño Cuántico y Método Sardesán. Y bueno, es un placer estar hoy aquí con ustedes para contestar todas las preguntas y un honor si mi información les puede ayudar. En el año 2014-2015, por un motivo personal, yo empecé a investigar mucho en los viajes astrales. Sabía desde pequeña que se podían hacer porque había leído Lobsang Rampa. En mi familia esas ideas eran potables, digamos, estaban en el ambiente. Sabía que se podía acceder a otro lugar u otro plano. Y además estaba en una búsqueda personal, entonces meditaba mucho, hacía mucha vida interior, digamos, leía mucho en ese momento, miraba muchos videos también, buscando respuestas. Y así transcurrieron 2 años hasta que en febrero del 2016 encontré a Eneco y su curso. Tomé el segundo curso en el mes de mayo, a fines de mayo comenzaba y era un curso intensivo y bueno, a la semana de tener ya parte de la información, bastante de la información, porque era un curso de muchas horas por día, accedí por primera vez. Yo tenía mucha motivación y la verdad que no tenía nada de miedo. O sea, fui hacia esa experiencia con mucha motivación y me fue bastante fácil, la verdad, acceder la primera vez. Bueno, fue una experiencia preciosa, muy corta porque fue muy breve, pero muy real, muy nítida, muy concreta. Y bueno, estaba muy emocionada cuando volví. Al otro día comenté con mis compañeros, teníamos un grupo, y con Eneco, por supuesto, pero tenía un temor, y el temor era no poder volver a hacerlo. Yo decía, ¿y si no puedo repetirlo? Me acuerdo que le decía, ¿y si no me sale otra vez? ¿Qué voy a hacer? Pero bueno, pude repetirlo muchas veces. Me apasioné con esa práctica. Y en el primer año de acceder, llevaba contada 93 salidas. No todas, por supuesto, seguidas. Algunas veces 3 o 4 veces en una noche y después a lo mejor pasaba una semana que no podía acceder. Pero la verdad que fue un año muy intenso, muy de descubrir este mundo y me apasioné. Bueno, allí comencé a convertirme en soñadora, en hacer de esta práctica mi vida. Las primeras experiencias eran cortas, a veces frustrantes, porque quería ir allí a hacer cosas y se me acababa el tiempo, pero también eran un descubrimiento constante, era todo el tiempo descubrir, era apasionarse atravesando una pared o mirando allí un material metálico como por ejemplo un auto, un coche, o quedarse embobada mirando los pelos, los hilos de una alfombra, ¿no? Era descubrir, porque allí todo puede ser macro o micro, es todo. O sea, te puedes quedar mirando los pétalos de una flor, o los pastos de un jardín, o la hierba, o una gota de rocío. Te puedes perder la experiencia entera o disfrutar la experiencia entera, como se quiera ver, haciendo eso, porque es tan. O sea, todos los sentidos son tan potentes que puedes experimentar. Solamente el placer de estar allí ya es impresionante. La verdad que he disfrutado muchísimas.
experiencias, sobre todo, como digo, al comienzo, esa pasión de descubrir, ¿no? Qué se podía hacer, qué se podía atravesar, qué se podía tocar, qué pasaba allí con el agua, qué pasaba con el fuego. Y he tenido cosas, bueno, preciosas, pero por ejemplo, de los primeros tiempos, me acuerdo una vez que me convertí en caballo, por ejemplo, y porque en Eco enseñan el método, cómo convertirse en un animal, si uno quiere ser un animal allí. Y entonces me convertí en caballo, que además a mí me daba miedo andar a caballo. Había andado muy poquitas veces en mi vida porque, bueno, no había aprendido de pequeña y me daba miedo. Y allí fui un caballo, me acuerdo, galopando por era como una especie de, bueno, de camino como si fuera de la Edad Media, ¿no? No era por el campo, sino era como en un camino, o de los viejos caminos romanos, quizás algo así. Y recuerdo mucho esa experiencia. Alguna experiencia así muy especial o diferente fue la del eclipse del año pasado, que organizamos con Eneco una quedada y yo accedí 2 veces ese día. Y fue algo súper también, una juntada onírica tan increíble. Yo llegué a ese lugar que tenemos nosotros los soñadores, que llamamos Sasan, que es como un mundo onírico, un mundo creado por nosotros, pero que cada vez somos más los que vamos allí, entonces cada vez se va como consolidando, ¿no? Como un ego onírico, dice, Eneco lo llama así, y es así, o sea, como un lugar donde se ha puesto un punto de ancla y cada vez vemos más cosas y a más gente y más experiencia. Y entonces yo llegué a través del fuego, porque habíamos quedado a encontrarnos en una fogata, y por ejemplo Eneco también. Entonces, bueno, y después había muchísima gente, o sea, muchísimos, incluso había como seres de distintos mundos, por así llamarlo, y había músicos con instrumentos especiales. Bueno, fue una experiencia y aparte estuve bastante tiempo, que siempre, como te decía, lo interesante allí es poder prolongar el tiempo, que la experiencia sea larga, pero para eso, bueno, hay que mantenerse densificando o haciendo cosas y a veces te gusta mucho lo que ves y te distraes, bueno, es todo un equilibrio, ¿no? Pero esa fue una experiencia muy hermosa y que la recuerdo mucho. Sí, todas las experiencias las tengo anotadas, sobre todo de los primeros años, que llevo 4 años ya con esta vida de soñadora. Pero siempre si son importantes, además las registro, a veces incluso con un dibujo o con una pintura. Yo he sido pintora toda la vida, soy todavía, aunque a lo mejor ahora un poco estoy menos dedicada, pero ha sido mi profesión. Y entonces cuando tengo alguna experiencia así que me gusta mucho, muchas veces la plasmo en un cuadro, en una pintura o en una acuarela, porque me ancla a mí también la experiencia y además porque después me gusta recordarla, claro. Pues muchísimos, muchísimos. En principio, mucha paz y mucha felicidad. O sea, cada día que vuelves de allí es una energía, un placer, una alegría que eso me cambió totalmente, me cambió totalmente. Y, y además, bueno, beneficios físicos, por ejemplo, o sea, 6 años sin ir a un médico, estoy perfectamente sana, estoy haciendo cosas por el cuidado de mi piel, eh, también como una visión de la vida mucho más mágica, muy positiva, muy positiva. Eh, Me hizo aprender muchas cosas, expandir mi conciencia, aprender y comprender, ¿no? Porque allí puedes aprender mucho, pero también comprender más esto que aquí nos cuesta tanto, bueno, qué es el universo, qué somos nosotros, qué es la energía, qué es la luz,
qué son los elementos, qué es el cosmos. Y entonces, poquito a poquito, con cada experiencia vas experimentando, vas conociendo, vas comprendiendo. Y no se puede decir a lo mejor, bueno, hoy aprendí esto, pero es como que poco a poco, la información te das cuenta que se va anclando en ti y la conciencia se expande. Hay otra comprensión del mundo y de todo lo que me rodea y del mundo interior sobre todo, porque allí se refleja mucho lo que uno es. Toda la conciencia que tenemos aquí se lleva a ese lugar o a ese plano que nosotros llamamos realidad cuántica, porque le hemos puesto, Eneco le ha puesto ese nombre, ¿no? Pero que es difícil de definir. Yo recuerdo, estaba como un poco resfriada, ¿no? Constipada, dicen en España, pero engripada, decimos los argentinos. Y, y entonces salí, me desdoblé y me hice Reiki a mí misma. O sea, primero densifiqué bien y me puse cerca de mi cuerpo, no tan cerca como para no volverme al cuerpo, pero me pude hacer unos instantes de Reiki, me daba una luz, y fue un momento donde sentí también una de las experiencias como más místicas, ¿no? Tanto amor por ese ser que estaba allí durmiendo, que era yo misma, tanta, no sé, una energía, un amor, algo, quizás es una palabra un poco difícil, o una experiencia un poco difícil de expresar, pero muchas personas que tienen, por ejemplo, experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Y que no han fallecido, que tienen a lo mejor durante una operación o durante un accidente esas experiencias que después narran, y todos coinciden, ¿no? En que han sentido como un amor incondicional, como una paz. Bueno, yo creo que ese día estuve así, como muy cerca de ese aspecto, de sentir ese amor por la vida misma, ese amor por mí misma y ese amor por la existencia, por ese ser que estaba allí durmiendo, descansando, que era yo, pero que a su vez otra parte de mí le estaba dando energía o sanación o amor, ¿no? Así que esa fue una experiencia muy linda que la recuerdo súper, súper bien. Bueno, en general todas las experiencias que uno tiene allí es increíble, pero las recuerdas perfectamente y pueden pasar años y las recuerdas y recuerdas los detalles. Es también, estaba conversando con un compañero soñador, es como que allí, no sé, se graba mucho en la memoria todo lo que experimentas, se graba profundamente. Para mí es por la parte del descubrimiento, del juego. Si bien allí puedes tener experiencias muy espirituales y muy profundas, pero yo me llevo allí esa parte que soy yo también, y siempre fui una persona muy lúdica, ¿no? Que me tomo la vida como un juego. Entonces, esa parte me gusta mucho porque voy allí a explorar, a experimentar, a buscar nuevos colores. Allí todo es diferente. Por ejemplo, ahora hablando, recuerdo una experiencia donde yo comía una cereza, porque digo, bueno, a veces vamos allí a hacer experiencias, a ver cómo se siente comer, por ejemplo. Y entonces era la época en vigilia de las cerezas y accedo y digo, voy a comer cerezas acá, a ver cómo es. Y entonces voy a mi cocina, o sea, salgo de mi cuerpo, voy a mi cocina y busco cerezas y empiezo a comer. Y a mí es una fruta que en vigilia me gusta muchísimo, la cereza, creo que es una de mis preferidas. Y entonces allí comía una y cada vez que mordía, la realidad hacía como un pff, como, o sea, como si se pusiera más hiperreal y se escuchaba un sonido además. Algo que Neko me había comentado, que a veces allí los sabores o los colores pueden ser sonidos, pero yo nunca lo había experimentado. Y esa vez me acuerdo que daba otro mordiscón y todo otra vez era ¡tum! Como si sintieras, no sé, un acorde de un órgano, por ejemplo, de un órgano de iglesia o de alguna cosa así, y todo hacía como si
se pusiera más real. Y, y bueno, esas son las cosas que disfruto mucho, como jugar también allí, ¿no? Jugar a descubrir, jugar a descubrir. Y también, por ejemplo, las experiencias compartidas que nosotros hacemos con otros soñadores y muchas veces con Eneco también. Eso me gusta muchísimo, muchísimo, porque te da como mucho crédito, mucha confianza cuando ves las coincidencias, cuando puedes encontrarte con ese otro soñador allí, en ese plano. Y además tenemos anécdotas lindísimas. Por ejemplo, una vez quedamos en ir a Bali, a la isla de Bali, ¿no? Y yo llegué por el agua, y Eneco también llegó por el agua, y otra compañera que es soñadora de Colombia también llegó por el agua. Y después salimos a andar en eran como 4 caballos gigantes que una mujer allí nos ofreció. Y mi compañera de Colombia también dice, sí, yo estuve en los caballos, o sea, y esas coincidencias te dan tanta confianza, tanta energía, y además ves las posibilidades que hay. Hay tantas posibilidades así de experimentar, de jugar, de divertirse, de aprender, de evolucionar. Las palabras serían también infinitas, porque las posibilidades son infinitas. Yo creo, bueno, 2 cosas: mantener la práctica constante y la confianza. ¿Por qué? Porque hay épocas, bueno, en que a lo mejor por la energía del cuerpo, por los astros, por la energía cósmica, no lo sé. Yo trato de llegar a conclusiones, pero es un poco hasta ahora para mí ambiguo, pero hay épocas que es más difícil acceder porque uno está más cansado o con emociones durante el día que un poco te perturban o te distraen de esa práctica, por lo que sea. Hay épocas que ya yo he tenido que aceptar que las experiencias se espacían, ¿no? O disminuyen. Y entonces ahí hay que, bueno, mantener mucho la constancia de seguir practicando y sobre todo la confianza en uno mismo de que las experiencias van a volver, van a volver. Hay que serenarse y aceptarlo, digamos. También cuando practicas mucho, después aunque no se puedan tener salidas extracorpóreas, es bastante habitual tomar lucidez en los sueños, que no es como más fácil, pero es más habitual, ¿no? Es distinto porque estás en un sueño, el escenario es de un sueño, a lo mejor tienes que hacer más esfuerzo para ir a hacer lo que tú querías hacer esa noche allí, pero bueno, también es muy divertido y a veces tomas lucidez, pero te gusta el escenario donde estás y te quedas lúcido en esa experiencia y también disfrutas y aprendes o observas o encuentras otras personas que te resultan interesantes. Por ejemplo, recuerdo ahora yo he estado así espontáneamente tomando lucidez, por ejemplo, nadando bajo el agua. Entonces ahí te pones a disfrutar porque ya estás consciente, sabes que no necesitas respirar, que estás en un sueño lúcido, y puedes, he estado, bueno, con ballenas, que tenía la ilusión como de ver muy de cerca una ballena, con delfines, con animales exóticos que quizás no existen en el mar de este planeta. He estado en aguas, por ejemplo, de diferentes colores, rosada, con brillos, con peces que tenían luz. Recuerdo una experiencia que el agua era como fosforescente, como fluorescente, y yo podía ver como el esqueleto de todos los peces y los animales que estaban abajo. O sea, es la lista de las cosas que he visto y que he experimentado en estos 4 años es larguísima, larguísima. Pero así me voy acordando mientras conversamos. Y lo que a veces todavía también me dificulta un poco, no me dificulta, pero bueno, me hace perder las experiencias, es que a mí me gustan mucho los niños y los bebés.
Entonces, si encuentro allí un niño, me pongo a besarlo, a abrazarlo, a hacerlo, a lo mejor hacerlo dormir, a darle cariño. Y es una de las cosas que me distrae. O sea, te hace perder el objetivo y lo más probable es que uno se vuelve al sueño inconsciente, ¿no? Porque la conciencia allí tiene que estar muy activa, pero a la vez es algo que yo disfruto muchísimo, muchísimo, porque en esta etapa de mi vida, además que vivo en otro país, no estoy cerca de mi familia, es una etapa en que no hay bebés en la familia, los niños han crecido y a mí me gustan muchísimo, muchísimo. Entonces cada vez que encuentro un bebé allí o un niño pequeño, es como que me absorbe la experiencia porque me dedico solo a esa relación con ese niño, pero a la vez es un disfrute muy muy grande. A veces me vuelvo al cuerpo y me parece que tengo hasta el olor de ese bebé o que lo tengo aquí en los brazos conmigo. A veces puedes sentir hasta la tibieza, pues ya sabes que estás en tu cuerpo, pero sientes hasta la tibieza, hasta el peso de ese bebé que tenías allí, porque la experiencia se termina, pero a veces uno se trae de allí también sensaciones. Te puedes traer... sí, eso, o sea, los sentidos que allí los estás usando, los traes aquí y también aquí esos sentidos parece que continuaran. Entonces que puedes seguir como sintiendo a veces el aroma, el olor, el peso o el calor de algo que estabas tocando allí o la forma. Es muy, muy interesante y muy mágico, sí. Es muy, muy mágico. ¿Qué no he logrado todavía? O digamos que me gustaría hacer y todavía no he podido. Por ejemplo, dormir o meditar allí, en la realidad cuántica, todavía no lo he conseguido. Sentarme sí, pero si me pongo en posición horizontal es bastante fácil volverse al cuerpo. Entonces por ahora no he conseguido, digamos, estando consciente, dormir allí y ver qué pasa, o como a veces se habla de salir, ¿no? Todavía salir de allí, eso no lo he logrado, ni sentarme a meditar como uno puede sentarse en vigilia. He tenido como sueños lúcidos, sí, donde he pasado a lo mejor una noche allí, pero no desde el desdoblamiento. Bueno, ¿qué era antes? Ya conté, era pintora, pintora profesional toda mi vida y lo sigo siendo, solo que ahora, bueno, esta práctica o esta manera de vivir, como digo yo, ocupa gran parte de mi vida y de mi tiempo. Ocupa, pero digamos, es parte, o sea, se ha integrado en mí. Entonces es una forma de vivir. Y sigo siendo pintora y, y- y expongo y hago exposiciones y bueno, y vendo mis obras y todo, pero el ser soñadora me ha dado otras imágenes. Se usó mucho la fantasía, he pintado muchos sueños, vistas desde arriba, vistas aéreas, porque como allí puedes volar, es una cosa, o sea, me cambió mucho la vista. A veces si hago, son vistas como aéreas, como mirando desde arriba. Y además, bueno, encontré en esta práctica, sí, una forma de transitar cada día. Entonces, eh, mis amigos ahora son muchos del mundo de los soñadores y nos enriquecemos mutuamente y compartimos y organizamos allí quedadas y nos pasamos ideas o tips. No, no me siento rara o especial, no me siento diferente. Al contrario, yo llegué a esta práctica con tanto entusiasmo que creía que era para personas especiales o con un don o diferentes, pero me siento totalmente una persona común y normal y sé ahora que es una práctica que la pueden hacer y la hacen miles, millones de personas en el planeta. Y además cuando al principio dices, ay, bueno, ¿qué va a decir a lo mejor la familia o los amigos? Y después descubres
muy rápidamente y con gran satisfacción que este es un mundo que interesa a muchas personas, más de las que uno cree, porque el tema de los sueños nos lo guardamos en silencio, pero es algo que todos hacemos, que todos disfrutamos, que todos tenemos, todos hemos tenido algún sueño donde hemos volado o nos pareció salir del cuerpo, nos pareció que flotábamos, donde vimos a lo mejor a una abuela que estaba fallecida o a un ser de otro planeta. Todos hemos tenido esas experiencias. Simplemente que no las compartimos o creemos que no tienen importancia. Pero cuando vives como viajera cósmica, empiezas a conversar, te sientas en un avión y a lo mejor el que está dado te pregunta, ¿y usted qué hace? Bueno, yo enseño a tener estas experiencias, enseño a soñar lúcido y enseguida te encuentras con que muchas personas también las tienen. O vas en un taxi o en un Uber o conversas con un amigo que antes nunca habías hablado de este tema o saben que tú te haces esta práctica y entonces te dicen, ay, ¿vos qué haces esta práctica? ¿Vos sabés que anoche me pasó tal cosa? ¿O vos qué pensás que esto puede ser? Es muy lindo porque yo ahora también siento como que estoy poniendo mi pequeño granito de arena o mi semilla a que otras personas puedan comprender más. Simplemente eso, comprender más lo que somos, comprender que tenemos otros cuerpos energéticos o llamarle como quieran, que somos, que podemos experimentar más, ¿no? Que podemos experimentar más en esta 3D donde vivimos, en esta vigilia, pero tenemos una etapa en que dormimos un tercio de nuestra vida, casi, así que imagínate, podemos un tercio de nuestra vida experimentar otra vida allí, otras experiencias, otras realidades, otros amigos, otras existencias. Así que yo lo recomiendo totalmente y estoy muy feliz de haber encontrado este camino. Si este video te ha gustado, recuerda darnos un like. Suscríbete al canal y dale a la campanita para estar al tanto de nuestras novedades.